pero él era un gran bailarín en su juventud y le gustaba bailar. Se conoció además tantos datos que se han conocido de la juventud del Papa Francisco, que fue Bouncer, que fue portero de una discoteca. Sí. En su juventud. Bowser es el de Mario Bros. No, es un personaje. No. Bouncer también es, digamos, el filtro de una discoteca. Le dicen bouncer porque bounce es como rebotar en inglés. Entonces, claro, es el filtro con el que usted rebota cuando va a ingresar a una discoteca. El Papa Francisco, en su juventud, Jorge Mario Bergoglio, fue bouncer, fue portero de una discoteca en Argentina. Claro. Muchos datos que se han conocido de su santidad el Papa Francisco, que nos deja un gran legado y que ya el mundo se prepara para darle el último adiós. Ya se culminó, Valentina, el cierre del féretro. Sí, lo que se conoció como la capilla ardiente, que fue, digamos, todo este proceso, parte de ese protocolo que se tenía allí en Roma y que hizo parte también como ese momento de las personas casi que la mayoría del común que estaban presentes allí, de poder despedirse de quien fue un líder muy importante, no solo para la comunidad católica. Más de 250,000 personas, ¿no? Sí, la fila era impresionante. En algunos momentos a la policía le tocaba poner el orden porque la gente quería entrar y quería estar en ese lugar lo más pronto posible. Ya se terminó entonces esa llamada capilla ardiente, se hizo todo el cierre, el proceso de el cierre del ataúd que estamos viendo justamente en las imágenes en nuestra señal en YouTube, de todo ese protocolo que es muy especial, sobre todo para, digamos, despedir al Papa. Y dentro de ese ataúd también hay que contar que se incluye lo que es un acta, que habla precisamente de lo que representó Aurorita. La verdad es que deja muy buenos recuerdos, y le digo algunas de las palabras de esa acta que está ahí incluida dentro del ataúd. Dice: con nosotros, peregrino de esperanza, guía y compañero de camino hacia la gran meta que estamos llamados en el cielo. Hace parte de esa frase que está allí. Tantos legados. Aurorita está, por supuesto, muy conmovida, como millones me he separado de la televisión viendo de católicos en todo el mundo, y no se separe además de la señal de Blue Radio y de la señal de YouTube y de Ditu de Blue Radio, porque habrá cubrimiento especial del servicio informativo desde la 1 de la mañana, con este gran legado del Papa Francisco, que nos enseñó, entre tantas cosas, nos enseñó a soñar. 250,000 personas han despedido al Papa Francisco en la Basílica de San Pedro antes de su funeral. 250,000 personas que le han hecho homenaje a uno de los papas más queridos, el Papa de los pobres, como fue conocido el Papa Francisco. Tendrán las exequias. No amigo, pero sí tuve la posibilidad de conocerlo y de admirarlo, un privilegio. Haber hecho la visita del Papa a Colombia fue algo que me tocó el corazón, el alma, y creo de las grandes posibilidades en la vida y en la carrera profesional, porque era un gran señor, como líder. Claro, como líder mundial, como sacerdote y como ser humano. Es decir, integrar todo eso. Cada enseñanza que ha dejado el Papa es impresionante. Escuchábamos, por ejemplo, Esteban y Jorge, a los niños en Medellín que los recibieron en su visita allí en Hogares San José, que muchos decían, pues éramos muy niños cuando lo vimos, quizás en ese momento no dimensionamos la importancia, pero la alegría con la que nos recibió, la alegría con la que nos saludaba, con la que compartió con nosotros, era un sentimiento que no se puede describir, digamos, de manera tan fácil o poder repetir. Y ahora que son grandes ya estos niños, y pues dicen, y sobre todo destacan precisamente ese legado que les dejó, esa bonita energía y esa presencia de ser humano que tenía el Papa Francisco. Es muy probable además que en los próximos años se agilice el proceso de santidad del Papa Francisco, muy seguramente. Entonces, quienes tuvieron la fortuna de estar cerca del Papa Francisco en unos años, pues podrán también tener la fortuna de decir que estuvieron ante la presencia de un santo. Le decía a mi querida Aurorita que el Papa Francisco nos enseñó a soñar. Cada uno a veces sueña cosas que nunca van a suceder. Soñalas, desealas, busca horizontes, abrite a cosas grandes, abrite y soñar que el mundo con vos puede ser distinto. Por ahí se les va la mano, sueñan demasiado, y la vida les corta el camino. No importa, sueñen y cuenten sus sueños, hablan de las cosas grandes que desean, porque cuanto más grande es la capacidad de soñar y la vida te deja mitad camino, más camino has recorrido. Así que primero, soñar.
decía, apenas comentamos con Aurorita esa madrugada que yo la desperté para contarle, decíamos, hasta ahora va a comenzar el legado del Papa Francisco. Hasta ahora estamos escuchando y tratando de entender lo que él nos quiso decir. Mire, tengo un libro que nos regalaron después de la visita al Papa, donde están los discursos del Papa, donde están las homilías del Papa, tanto en Bogotá, que fue hermosísima, la de Medellín fue impresionante, la de Villavicencio con lo de los santos, ¿no? La de Cartagena en la despedida, y uno dice, qué sapiencia, qué sugerencias, qué consejos, con la humildad de siempre. Él decía que se levantaba, 9 de la noche estaba acostado, 10 de la noche dormido, a las 4 de la mañana, 4:30 ya estaba Sí, ya en estaba ejercicios despierto antes espirituales. del despertador. ¿Y sabe por qué oraba? Por tener los pies en la tierra, por no sentir que era el Papa y el líder que era. Eso era que, muy importante. Que Dios lo llevara por ese camino de la humildad. Y pidiéndole a la gente, oren por Claro. mí. La oren por conexión mí. que tenía, digamos, con cada lugar que iba, no se notaba que hubiera un protocolo en sus discursos, en sus palabras. Eran palabras que salían del corazón. Lo vimos también en Villavicencio cuando le oró al Cristo mutilado de ¿Se acuerda? Bojayá, que era digamos que ha sido un símbolo muy importante del conflicto en nuestro país, y se sentía como si el Papa conociera la historia perfectamente de todos los Y años. siempre digo por esa que conexión. en la visita al Papa, desde que lo van agrupando a uno en el Vaticano, en Roma, días antes, lo alistan, digamos, para el viaje, le van diciendo cómo va a ser todo, la organización del Vaticano. Yo le decía ayer a alguien, esta organización, mejor dicho, como la FIFA, la organización de mercadeo, de publicidad, de comunicaciones de medios es perfecta en el Vaticano. Cómo disponen las cámaras, por ejemplo, Claro. el sonido en el avión donde Todo va el Papa no va a fallar, Sí. dónde va a hablar. Y el Papa hacía sufrir a los que iban al lado. Al protocolo. Por ejemplo, al Monseñor Rueda, que es gran amigo nuestro, Mauricio Rueda, bogotano, gimnasiano, que está al lado de él, porque se le salía el protocolo. Se salía el protocolo. Desde pronto paraba el Papa Mandaba Moris y parar se el bajaba carro. porque una policía en un caballo se cayó y él se bajó a recibirla. Entonces, eso le rompía a ellos eso, pero lograba hacerlo muy humano y muy cercano. Muy cercano. Porque era eso. Y decir, a mí déjeme mi crucifijo, a mí déjeme mis zapatos, a mí déjeme mi maletín, que yo soy feliz con eso, a mí me lo pongan en los apartamentos Costosos, del lujosos. Vaticano, que yo voy a estar en la residencia donde siempre llegué Sí. como visitante. Lo hacía más grande. ¿Sabe qué me impresionó a mí? Porque estuve en el cubrimiento durante las 4 Eucaristías, que siempre lo digo, el respeto de la liturgia, le decía yo al padre Minero. Porque él podría ser carismático, Claro. ser espontáneo, pero en el momento de la Eucaristía, el momento de estar en la ceremonia, era perfectamente serio y comprometido con lo que estaba haciendo. Uno Sí, esperaba que de totalmente. pronto fuera... No. En el avión, viniendo a Colombia, los discursos que llevaba redactándolos mucho tiempo, los volvió a repasar. Y les hizo correcciones. Ellos llegaron a tener correcciones de los Último discursos. minuto. En último momento, quitemos esta palabra. Ojo con este adjetivo. Era un señor trabajador y dormía 5 o 6 horas nomás. Llegaba, empezaba a orar y después de sus ejercicios espirituales, cumplidísimo como nadie más. Porque si decían que el desayuno era a las 7 de la mañana, faltando 5 para las 7 estaba ahí. Entonces tenían que llegar antes. Disciplina. El hombre llegaba antes a las situaciones, nunca llegó tarde. Y lo hacía disciplinado, lo hacía comprometido, con una cantidad de características que hoy yo creo, Esteban, que la pregunta que le hace usted a los oyentes es perfecta. Claro. El legado de la huella que estamos El legado viendo que del nos Papa. dejó el Papa. Además, lo que usted está diciendo, Jorge Alfredo, realmente un Papa muy humano. En una ocasión también le preguntaban por unos choripanes que le llevaron en Semana Santa. Claro, pues en época de Aurorita, de vigilia, en época en que no se puede comer carne. El Papa Francisco, por cortesía, dijo, pues yo me comí los choripanes, porque él es Cortesía humano, por goloso. él es Que siempre un ser decía humano. que era. Sí, sí, sí. Un ser humano, pero Sí, claro, y ante el detalle además, porque le llegaban detalles de muchos lugares del mundo Bueno, y cómo los iba a despreciar. Claro, O sea, óigalo. Este fue muy ¿Es verdad que una vuelta a Grabois le trajo choripanes y usted, aunque era Viernes Santo, para no ser descortés, comió? Sí, uno. ¿Cómo lo sabe? La iglesia de Santos, no sé dónde está. Acá somos todos pecadores. Acá somos Acá todos somos todos- Que pecadores. solo uno, no, que solo uno se comió. Era genial. Y la cara del Papa, ¿usted cómo sabe? Le llama mucho la atención, hablando de comida, el tinto colombiano. A él le encantaba lo del tinto, le gustó. Sí. Porque no era el café con leche. Decía, me gusta mucho lo del tinto. Incluso cuando entra al avión, cuando veníamos a
a la gira por Colombia, le llevábamos café. Y decía, Corri, para el tú le tinto. diste, Claro. tú le dijiste café de Santa Marta, tú le dijiste. De la Sierra Nevada de de la Santa Sierra Marta, Nevada, hijo sí. de Juan Valdés, conocía perfecto la marca. Claro. Y decía, y mandaba a hacer en Roma que le hicieran tinto colombiano. Con el café colombiano le llamó la atención porque el tinto, acuérdense que es un café pequeño. El café pequeño, el café oscuro pequeño. Ellos no le dicen tinto en Argentina, para ellos No, el tinto es vino. vino. Sí, vino siempre tinto, decía. sí. Entonces, en esa parte médica, por ejemplo, que hay un momento en que confiesa que tiene ya unos dolores, el sobrepeso también, que decía, tengo también ese reto en mi vida, porque decía él, a veces era goloso. Claro, en la situación. como cualquier ser humano. Pero pues, esto se por eso lo del empieza. choripán dice, ¿y cómo te enteraste? Pues se comió su choripán en Semana Sí, Santa. como es un choripán y bueno. Porque dijo, la iglesia de Santos no sé dónde es. Acá somos todos pecadores. ¿Cómo? ¿La iglesia de quién? De Santos. De Santos, ¿cómo no? Ay, presidente, el legado, ¿Cómo? el legado de su santidad el Papa Francisco, ¿cuál El sería? legado de su santidad puede haber venido a Colombia, haber apoyado la paz. Se baja el Papa Francisco. Mire esto, Valentina, a todos los que íbamos en avión, obligatoriamente todos vestidos de oscuro, de corbata, todos. Sí. Nadie puede Para estar, verse más delgados. nadie puede estar de blanco. No me Solo lo el Papa. friegue, y entonces ¿yo qué voy a hacer? No, usted no puede. Cuando hacen la toma inicial, siempre la toma del avión que lleva el Papa, abre la puerta y hay una expectativa de unos minutos. Entonces, los ojos del mundo puestos sobre la Y el puerta. silencio. ¿no? Ay, es Y en la claro. puerta de atrás vamos bajando todos los que íbamos. Nadie ve todo lo que está bajando, que era seguridad, prensa, todo. Cuando sale el Papa, pues viene el saludo. Él se baja y lo reciben el presidente Santos y ¿Cómo la no? doctora María Clemencia, la primera dama, ¿Cómo no? en Catam, en las instalaciones de Catam. Son los que reciben al Santo Padre. Acá también. Y lo primero que hace el Santo Padre es saludar a María Clemencia, que acaba de perder a su papá. Pero tiene el nombre, sabe qué ha pasado, y lo primero que hace, vengo a dar las condolencias por la muerte de su padre, primera dama. Increíble. Ella quedó ahí. Quedó, y después claro. busca a Emanuel. ¿Se acuerdan ustedes? El Sí, hijo sí. de Clara secuestrada con... De Clara Rojas. De Clara Rojas secuestrada con... Ignacio Betancourt. Colectivo. Betancourt, claro. Y estaba ahí. Obviamente, dentro del protocolo no iba a tener ese acercamiento. Y lo primero que hace es buscar al niño, lo llama, Sí, lo tiene con él y lo abraza. Él sabía quién era ese niño y la historia. y la historia de ese niño. Estaba como tal. dateado, Gordy, ya Claro, llegó listo. estudioso en eso. Y después se va, le tienen en Catam, si ustedes se acuerdan de esas imágenes, cuando se baja el Papa, a los soldados mutilados en combate, ¿cierto? Y él ahí tiene su primer acercamiento. Mire, yo les puedo decir que en todos lados donde pasó, donde él se transformaba ya de ser humano, Claro. de sacerdote, a esa parte espiritual, era cuando ve a una persona así, o pobre, o menos favorecida, o discapacitada. Niño. Él se agachó, se quedó con uno de los policías que le regaló su kepis, Sí. y él lo tenía en su habitación del Vaticano, esa foto con ese soldado, ese policía mutilado y el kepis que le ha regalado. Dijo, esto es mío, porque le representaba a él mucho lo que era. Entonces ese acercamiento lo hacía mucho más tranquilo y se salía del protocolo que tenía. Claro. Por eso lo del Humano. choripán. Sí, Ahí claro. está el legado del Papa Francisco para que usted nos cuente, usted también opine en nuestra línea de WhatsApp. Su merced que el ligado. 320-996-0331. Buena pregunta. Buena pregunta. Profesor, ¿cómo le va? Profesor. Buenas tardes, don Me Jorge. alegra saludarlo, profesor. Lola. Muy compungido usted, profesor. Tiene Un poco razón. cansado. Claro, tiene razón, Ignorita, al preguntar el legado que estamos hablando, la huella. ¿Cómo podríamos Sí, definirle sí, para sí. Ignorita? Pues ligado quiere decir que está atado a él o que tiene que ver con él. Algo que O sea, dejó. está atado a su vida. Marcado, exactamente, una Como marca, una huella. enseñanzas y esas Como jodas. enseñanza, sí, claro, las enseñanzas, bueno, mi querida sí, Ignorita. sí. ¿Qué enseñanza Bueno, eso le quedó del Papa Francisco, de este legado que nos deja Jorge Mario Bergoglio, su santidad del Papa Francisco? Pueden contarnos a través de WhatsApp 320. ¿Lo puedo decir? ¿Lo Sí. puedo decir Ah, despacio? su Ignorita merced? se lo sabe, claro. Bueno, 320-996-0331. No, 320-96-0331. No, su merced, no. despacio. A ver, dígalo, Ignorita. 320-996-0331. su Muy merced. bien. ¿Y sabe qué legado deja el Papa? Que es un ser Sí, humano. señor. Que es un ser humano como tantos. Y que una de sus aficiones fue el fútbol. Y que uno de sus grandes amores en el corazón fue en San Lorenzo. El San Lorenzo. Que está en una Almagro, crisis claro. en esto en Argentina, como nos contaba Eduardo Hernández en Noticias Caracol y en Blue Radio. Pues la AFA, que siempre nos sorprende, Dieguito, usted como experto en publicidad lo sabe,
nos sorprende con unos mensajes Claro, siempre sí. alrededor del fútbol, que es como una religión, digámoslo, con todo el respeto. Ya. No, sí, claro. Es una Digamos, cosa es que en Argentina el fútbol se vive de una forma diferente. Vimos que el encuentro en del el con resto del Maradona y mundo, todo. claro. Pues prepararon una pieza que era de la vuelta al mundo y que habla de esa parte del Papa futbolista, ¿no? O sea, lo que hacen es una comparación de muchas facetas del Papa con el fútbol. Y es magistral. Pues a mí que me gusta mucho la publicidad y sobre todo la Argentina porque tiene una manera de escribir donde el humor siempre está como por ahí. Es muy interesante. Aquí está. La pieza es muy bonita. La pieza de la AFA, de la Asociación, la Federación Argentina de Fútbol. Aquí está, del Papa futbolista. ¡Qué jugador! De esos que nunca perdieron la fe. Son elegidos. Aparece uno cada muchos años. Pero este fue distinto. Porque entró cuando por primera vez pidieron el cambio. Sí, hubo humo blanco. Pero no vino a vender humo. Jugó como siempre se juega en el fin del mundo. Con sacrificio. Siempre con los mismos botines. Y con los pies en la calle. El último capitán de la iglesia fue argentino. Nunca hizo el individual. Predicó siempre el juego en equipo. ¿Te suena conocido? Si hay algo que tuvimos con Bergoglio, es un dios aparte. Argentino tenía que ser. Dejó tirado cuando protocolo se le cruzó. Pidió perdón por faltas que ni él cometió. Hizo bailar a muchos privilegiados hasta quedarse sin aire. Fue ahí cuando el mundo entendió lo importante que es tener un capitán argentino, cuando lo que se necesita es coraje. Puede que creas o no, pero créeme, este semillero le dio un papa al mundo. Y cada vez que festejemos un gol al cielo, lo vamos a hacer con honores, porque ahora también tendremos allá arriba al Papa del Bajo Flores. El Papa de Bajo Flores. Ahí está, 4:52. Y por supuesto, Valentina, ha terminado la capilla ardiente del Papa Francisco en la Basílica de San Pedro. Va a estar cerrada la catedral, la basílica, durante los próximos días por los preparativos del cónclave. El cónclave se realiza en la Capilla Sixtina, que tiene los frescos más hermosos de Miguel Ángel, que incluso han dicho que tiene una iluminación divina, o alguien lo tuvo que haber... Que no lo vayan a tocar. No, por supuesto que no. Que no, digamos, como están frescos. De lo que hizo Miguel Ángel ahí es la reunión. No entra un celular, no entra. En este momento está sellada la Capilla Sixtina, vigilada para que no tengan una cámara. ¿Qué le pasa? Los frescos, hombre, los frescos. Sí. Es que frescos como usted. No los no, es por frescos, hombre. Y ahí está. Ha terminado entonces la capilla ardiente, Valentina. La capilla ardiente, ya se hizo todo ese protocolo del cierre oficial del ataúd del Papa Francisco. Hay un muy importante, les estábamos leyendo el rollito, que es esa acta que se incluye dentro de un tubo metálico que queda dentro del ataúd del Papa Francisco, como con esa descripción de la legado, precisamente a propósito del tema de que nos está acompañando hoy en Voz Populi, y habla sobre todo de esa despedida que fue del Papa Francisco. Dice: toda la comunidad cristiana, especialmente los más pobres, alabaron a Dios por el don de su servicio prestado con valentía y fidelidad al Evangelio. También se destaca que su recuerdo va a permanecer en el corazón de la Iglesia y de toda la humanidad, el recuerdo del Papa Francisco. Y ya está entonces listo todo ese protocolo. Recordemos que será a las 3 de la mañana, hora Colombia, que inicia oficialmente el funeral. Antes habrá una misa especial que por supuesto vamos a estar transmitiendo en nuestra señal de Blue Radio, y ya se inicia todo el protocolo, todo el funeral allí en la plaza de San Pedro. Está listo todo el escenario precisamente para que quienes puedan acercar allí a la señal, digamos, a la despedida de la Eucaristía, pues puedan estar acompañando al Papa Francisco. Y allí está, y va a estar nuestro compañero César Moreno, enviado estará especial, que ha estado muy pendiente de todo este proceso, logró estar allí, entrar allí a la capilla ardiente a despedirse también, y reportar y despedirse también del Papa Francisco. Y pues aquí nos trae este reporte César. Buenas tardes. Hola Jorge Alfredo, oyentes de Blue Radio, y a todos los que nos siguen en las plataformas digitales, en D2, en BlueRadio.com, en Blue Radio y en Facebook y en YouTube.
Los saludamos acá desde la Plaza de San Pedro del Vaticano, porque a la 1 de la tarde en punto, hora de Colombia, a las 8 de la noche, hora aquí en el Vaticano, se dio por finalizada la capilla ardiente del Papa Francisco aquí en la Basílica de San Pedro. Y a esa misma hora inició el rito de cerrar el ataúd. Esto estuvo encabezado por el camarlengo Kevin Farrell, acompañado por toda la cúpula de la iglesia. Fue una ceremonia muy sentida, fue una ceremonia muy solemne, en la cual se puso la tapa de zinc en el ataúd del Papa Francisco, donde le metieron unas monedas, donde también le pusieron una medalla, también la cruz, y ya está entonces todo listo para que mañana ya sea esta ceremonia, el funeral, que va también a pasar aquí en la Basílica de San Pedro, y luego el entierro, que ya sería en Roma. Estamos aquí en Ciudad del Vaticano y sería una distancia de 6 kilómetros en un paso solemne. Esto quiere decir que va a ser muy, pero muy despacio, para hasta la Basílica de Santa María la Mayor, que queda en Roma. Va a ser un recorrido de 6 kilómetros, pero podría tardar entre 1 hora y hora y media. 150 a 170 representantes de todos los países, incluyendo presidentes y 10 monarcas de todo el mundo, están aquí presentes, lo que eso conlleva entonces a un enorme dispositivo de seguridad, el cual estamos viendo, de unas 4.000 hombres entre defensa civil, entre militares, entre policías y entre gendarmería. También este mismo dispositivo de seguridad está evacuando a todas las personas que no tengan acreditación y que no tengan nada que ver entonces con el Vaticano, es decir, los fieles que todavía permanecían acá con la esperanza de poder ver el féretro de el Papa Francisco, pues ya no lo pueden hacer. Ya solamente les toca esperar hasta el domingo, cuando se abra allí en Santa María la Mayor ya un acceso completo allí en esta basílica, para que puedan ir a ver la tumba del Papa Francisco, que en mármol va a decir en latín Francisco. Esta es la información desde aquí, desde el Vaticano, en el funeral. Y ya próximamente el cónclave para elegir al sucesor del Papa Francisco. César Moreno, Blue Radio. César Moreno, uno de los enviados especiales. Con César hicimos la visita al Papa y la gira sabe el tema. César está desde la entraña del Vaticano. Termina el sepelio, 9 días, el novenario por el Papa Francisco, y arrancará el cónclave. ¿Qué, Aurorita, tranquila? ¿Qué pasa? Me voy. ¿A dónde se va? Voy a hacer 2 rosarios, un novenario, Sí. y para poder ver y oír la transmisión. No, pero no se va, no tiene que ir. Eso, mire, Aurorita, a la 1 de la mañana comienza la transmisión aquí por Blue Radio y por todas nuestras plataformas. Tengo que poner a hacer tinto. En YouTube. O sea que no hay bla bla blue. En YouTube sí hay bla bla bla. Empata con bla, bla, bla. Empatamos con. Termina Mauricio Quintero y arranca la transmisión. Y en televisión, en Caracol Televisión, a las 2 de la mañana, 40 minutos, comenzaremos la transmisión especial. Va a estar don Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, y todo el equipo desplegado en Roma, con Margarita Rojas, con Luz Helena Ramos, todos desde diferentes puntos. Eduardo Hernández desde Argentina, desde Buenos Aires, la patria del Papa, despiertos en la transmisión en vivo. Y atención, que después de las 7 de la mañana, Caracol Televisión va a repetir en la señal abierta el sepelio del Papa Francisco, para las personas como Aurorita, que sí van a madrugar, personas que no van a madrugar, para que lo puedan ver. Pues me está dando por hacer un consejo. ¿Cómo? A las 7 de la mañana. No. ¿Qué le pasa? Es que no creo que en la madrugue usted. 2 de la mañana. Que se levanten todos los HP. No. Presidente, recuerde que el Papa, usted dice que el Papa Francisco fue su amigo. Mi hermano, que me abrazó en la campaña. Él siempre estuvo apoyándome y me decía, Gustavo, tú vas a ser una un gran presidente. Eso, tú eres Honorable mi hermano del presidente. alma. Ahí estamos en la transmisión.